En este vídeo vamos a hablar del elemento head de HTML y de todos los elementos que se utilizan dentro de él, ya sean pues los metas, el título, los estilos, en fin, de todo esto vamos a hablar en este vídeo. Programador, programadora, mi nombre es Kiko Palomares y comenzamos. El elemento head es un contenedor de metadatos y se coloca entre la etiqueta HTML y la etiqueta body. Los metadatos HTML son datos sobre el documento HTML, es decir, estos metadatos no son visibles. El navegador no los renderiza por pantalla, pero son datos muy importantes para el propio documento. Los metadatos generalmente definen el título del documento, el juego de caracteres, los estilos, los scripts y otra metainformación. Las siguientes etiquetas describen metadatos, por ejemplo, el title, el style, el meta, el link, el script, el base, todo esto son etiquetas que van dentro del head, de la etiqueta head, del elemento head. El elemento title. El elemento title define el título del documento y es requerido por todos los documentos HTML, es decir, el title lo tienes que poner en todos los elementos, ¿vale? Es obligatorio ponerlo. Y esto lo que hace es definir el título que se verá en la pestaña del navegador, define también el título que se va a ver en la página cuando la añades a favoritos o a los marcadores del navegador, y es el nombre también que sale cuando buscas una página web en Google y sale el nombre de la página web, pues ese es el nombre ese es el título, ¿vale? O sea, cuando estamos rellenando el título, ten en cuenta que va a aparecer en esos tres sitios. El elemento style. El elemento style se usa para definir la información de estilo de la página, es decir, tú puedes escribir ahí CSS, dentro de la página puedes escribir CSS y esto es información pues de estilos y se pone como tenemos ahí en el ejemplo, podemos ver el código, pues esto también va dentro del head. También tenemos los elementos link, que estos se utilizan para vincular hojas de estilo externas, es decir, para vincular estilos de CSS en hojas que están externas, en otra URL. Por ejemplo, ahí vemos el ejemplo de que tenemos un archivo que se llama styles.css y estamos vinculándolo a nuestro HTML, de forma que no tenemos que escribir el código dentro del elemento que hemos visto antes de style y lo podemos escribir directamente en otra página para tenerlo más ordenado, ¿vale? Entonces, ese código se vincula utilizando el link. El elemento meta se utiliza para muchas cosas. Por ejemplo, para especificar el conjunto de caracteres que se va a utilizar, que por ejemplo ahí tenemos, en el primer ejemplo que tenemos el char set, el juego de caracteres UTF-8, que es el más común, ¿vale? Es el del abecedario, digamos, normal, es el que tendrías que utilizar en la mayoría de tus páginas web, tú que te vayas a poner a programar en chino o algo así. También se utiliza para, por ejemplo, palabras clave, descripción de la página, autor y otros metadatos. Y esto lo que hacen son los navegadores los que utilizan esos metadatos o los motores de búsquedas o otros servicios web. Ahí tengo unos cuantos más ejemplos, por ejemplo, el de la descripción, pues sería el meta con el name description y dentro del content podríamos poner la descripción de esa página web o de ese archivo HTML. También nos sirve para, por ejemplo, el autor de la página. Ahí vemos otro ejemplo, ¿no? Pues autor Kiko Palomares. Y ahí sabes que ese documento HTML, pues el autor soy yo. O sea, tenemos varios metas, pero digamos que el más importante es el del UTF-8, el del charset. Esto sí que sería importante que lo pusieras, porque si no lo pones, por ejemplo, las señas o los acentos, este tipo de cosas se te van a ver mal. Configuración de la ventana. Desde HTML5 se introdujo un nuevo método para permitir a los diseñadores que tomaran un poco el control sobre la ventana gráfica gracias a la etiqueta de meta. Como vemos, la etiqueta de meta se utiliza para muchas cosas. La ventana gráfica es el área visible, ¿vale?, del usuario de una página web, es decir, es la parte que es donde se renderiza, donde se visualiza la página web. Y esta pantalla, este marco gráfico varía según el dispositivo y será más pequeño en un móvil que en una pantalla de una computadora. Esto lo hemos visto muchas veces. Y básicamente, para tener este control sobre la pantalla, lo que utilizamos es este meta que vemos aquí, el name viewport, y ponemos el content como vemos aquí en este código. Y esto, para que os hagáis la idea, lo que hace es esto, ¿vale? Tenemos una página, la misma página, en una le ponemos el meta y en otra no le ponemos el meta. Pues en un dispositivo móvil sin el meta se verá de la manera que se ve en la primera imagen. Es decir, se verá como si fuera en un navegador de escritorio, pero claro, la pantalla es súper pequeña, entonces no vamos a leer bien el texto. Entonces necesitamos que esa pantalla o que ese documento HTML se adapte a la pantalla. Y eso se hace con el meta que hemos indicado, que como vemos en el segundo ejemplo ya sí que se ve bien, porque tenemos el meta indicado. Así que también es importante que os acordéis de poner este meta. El meta de los caracteres y el meta del viewport es súper importante para que se vea bien en el resto de pantallas. Son los dos metas que yo te diría que tendrías que poner sí o sí. Después tenemos el elemento script. El elemento script se usa para introducir código JavaScript en el lado del cliente. Tú podrías tener, como en el ejemplo abres tu etiqueta script, ahí dentro escribes el código JavaScript que quieras
y cierras tu etiqueta script, ¿vale? Se utiliza para meter código script y generalmente se mete también dentro del head. Después también tenemos el elemento base. El elemento base lo que hace es definir la URL base que se va a coger para todas las URLs negativas que haya en la página. Si yo, por ejemplo, tengo como URL base esa de kikopalomares.com/image, todas las URLs relativas que yo ponga dentro de ese documento HTML tirarán a partir de image barra, o sea, de kikopalomares.com/image, ¿vale? Es una manera para, si la URL no es solo el dominio, sino es .com y se acaba ahí y hay algo más, pues podemos definirla de esta manera. Puede ser útil para esa manera. Por otro lado, omitir el HTML, head y body. Desde la versión de HTML5 es posible omitir estas etiquetas, ¿vale? La de HTML, head y body. Es decir, podemos no ponerlas. Pero yo no te recomiendo que lo haga porque en algunos navegadores es posible que falle o en versiones anteriores, en versiones de Internet Explorer, en fin. Pero simplemente yo quiero que sepas de que ese código que tenemos ahí sin las etiquetas de body, head y HTML es válido, ¿vale? O sea, ahí funciona. Tú puedes poner el doctype y directamente poner title, H1, P y eso te va a funcionar en la mayoría de navegadores. Pero no te recomiendo que lo hagas. Tú siempre escribe para que además queda mejor ordenado, todo el mundo lo entenderá mejor y quedará mejor así, ¿vale? Bueno, espero que hayas aprendido algo nuevo, que te haya gustado mucho el vídeo. Por aquí te voy a dejar el curso de HTML completo para que puedas seguir tu formación en HTML y por aquí te voy a dejar para que te suscribas a este canal, por supuesto. Programador, programadora, nos vemos en el próximo vídeo.